Vamos a compartir hoy la palabra del Señor y vamos a empezar una serie, una miniserie. ¿Por qué esta miniserie? Digo, porque son 2 domingos. Hoy y el domingo que viene vamos a tener la serie Transformados. Decí conmigo, Dios quiere hacer una gran transformación en mí. Y sin duda alguna, cuando Dios te llamó para cambiarte, te llamó para transformarte, para que vivas realmente una vida victoriosa en Cristo. Así que para escuchar esta palabra vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Sergio Ferreira. Buenos días, es la segunda oportunidad. Damos gracias a Dios por estar en esta fiesta espiritual. ¿Cuántos sienten que es una fiesta espiritual el momento que estamos viviendo? ¿Cuántos sienten que la presencia de Dios está en este lugar? Que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y como decía el pastor, comenzamos una serie, la serie Transformados. ¿Y cuántos sienten en su vida que están siendo transformados por Dios? ¿Cuántos sienten en su vida que Dios está produciendo cambios? Que Dios, al momento en que hemos creído en Jesucristo, nos hizo entrar en un proceso de transformación. A todos estamos sufriendo transformaciones. Dios quiere transformarnos a todos. Dios no nos quiere dejar como nos encontró. Él quiere transformarnos. Él quiere actuar en nuestras vidas cada día. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Y en esos planes y en esos propósitos solo se van a concretar si esa transformación se lleva a cabo cada día. Si esa transformación, ese proceso en el cual Dios está. Mire, usted o nosotros, los hijos de Dios, quizás a veces nos resistimos a las transformaciones, nos resistimos a querer cambiar, como que nos resistimos a querer entregar cosas. Pero en este proceso Dios quiere sacar todo lo que no es de su agrado. Y a veces nosotros como que resistimos y decimos, queremos dar cosas, pero esto no. Hasta acá sí, Señor, esto no lo entrego, esto es mío. O lo escondemos como a veces hacen algunos, la basura bajo la alfombra, ¿no? Y ahí, a simple vista, está todo limpio. Pero debajo de la alfombra hay algo. ¿Qué es ese algo? Es eso que no queremos entregar a Dios. Y a veces como que nos resistimos. Pero Dios quiere transformarnos. Yo quiero que en esta mañana, en tu mente, el Espíritu Santo pueda grabar esa frase. Repetí conmigo. Dios quiere transformarme. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere transformarnos. Dios no nos va a dejar como nos encontró, porque quiere que seamos como el modelo. ¿Como quién quiere que seamos Dios? Como Cristo. Él quiere que podamos ser como Cristo. Él quiere llevarnos al modelo que es Cristo, a la estatura de Cristo. Y por eso Él obra cada día en nosotros. Y vamos a leer la definición de transformar. ¿Qué significa la palabra transformar? Escuche bien lo que le voy a decir. Transformar significa convertir una cosa en otra, bien por una acción externa o que algo pueda transformarse por sí mismo. Es decir, convertir una cosa en otra. En ese proceso nos metió Dios. Quiere transformarnos. Quiere que nos podamos despojar cada día del viejo hombre y comencemos a vestirnos del nuevo hombre. Un ejemplo de transformación lo tenemos en la oruga. La oruga se transforma en mariposa. Ahí tenemos un ejemplo bien claro de lo que es una transformación. Nosotros teníamos una vieja manera de vivir y Dios quiere transformar esa manera de vivir para poder tener una nueva manera de vivir. Y el significado de la palabra transformar etimológicamente significa producir cambios en algo de modo que en mayor o menor grado pierda sus anteriores atributos para adquirir otros nuevos. En ese proceso Dios nos ha colocado. Dios quiere poner atributos nuevos cada día en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas nuevas cada día en nuestras vidas. Y va a depender de que eso se haga de nuestra voluntad. Va a depender de nosotros. Y vamos a ir al primer punto de su bosquejo. Vamos a anotar ahí en el primer punto que tenemos en el bosquejo, en donde dice,
la vida nueva con Jesús es transformación. Anote ahí, la vida nueva con Jesús es transformación. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Efesios capítulo 2, versículo 1, en donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Escuchó bien? Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando estamos lejos de Jesucristo, esa naturaleza pecaminosa es la que nos domina. Esa naturaleza pecaminosa es la que nos tiene esclavos. Esa naturaleza pecaminosa es la que nos incapacita y nos hace impotentes para poder seguir o escuchar la voz de Dios. Nos incapacita. El hombre no puede hacer nada dominado por su vieja naturaleza, por la naturaleza pecaminosa. No puede hacer nada para poder llegar a Dios. Por más que se esfuerce, por más que haga lo que haga, nada podrá hacer, porque está muerto en pecado. Y la palabra muerto significa separación, está separado de Dios. Y separado de Dios y lleno de sus pecados, lo único que hace es vivir en un círculo vicioso en donde lo único que hace es pecar, recuperarse, volver a pecar, volver a recuperarse y volver a pecar, y siempre así imposibilitado e incapacitado de poder llegar a Dios. Y ahí, esclavos del mundo, esclavos de los placeres, esclavos de los deleites, nos encontramos, y muchos creen vivir, muchos en esa condición, apartados y lejos de Dios, creen vivir en una falsa inseguridad. Viven en una falsa inseguridad porque creen en su justicia propia. Creen que ellos, portándose bien, dicen: bueno, yo no robo, yo no estafo a nadie, yo no le pego a nadie. Es una justicia propia. Creen que de esa manera se van a ganar el cielo. Algunos hasta pueden llegar a decir: yo hasta un beso a mi suegra le doy. Y ya con eso me merezco el cielo. Pero no es por justicia propia. No es por justicia propia. No es por lo que nosotros hagamos. Es por la justicia de Cristo. Es porque Él vino y pagó nuestros pecados. Entonces, la entrada al cielo no es por nuestro comportamiento. Los fariseos creían que por vivir de una manera determinada, ellos establecían su justicia al margen de Dios, y de esa manera iban a entrar al cielo. Y vivían de una manera legalista, por justicia propia. ¿Y qué les dijo Jesús a los fariseos? Bueno, les dijo de todo: hipócrita, generación de víbora, sepulcros blanqueados. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para llegar a Dios. El hombre solo puede llegar a Dios, solo puede llegar al Padre por medio de Jesucristo, aceptando la justicia de Cristo, recibiendo el regalo de la salvación a través de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es la única manera. Pero la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios quiere transformarnos. Dios quiere que se produzcan cambios. Pero cuidado, tenemos que estar atentos como hijos de Dios. Tenemos que anhelar esos cambios y esas transformaciones porque sabemos que van a venir. Porque Dios inició un proceso con nosotros y Él está más interesado que nosotros en continuarlo. Los cambios y las transformaciones van a venir. Pero como hijos de Dios tenemos que estar alerta porque hay señales que nos deben hacer abrir los ojos y preguntarnos qué está pasando. El estancamiento es una de esas señales. Cuando nosotros estamos caminando en el Señor y nos sentimos estancados, es porque algo está pasando. Y quizás estamos resistiendo. Entonces, al estar estancado, los cambios no se producen, las transformaciones no se producen, y Dios no puede seguir obrando en nosotros. El estar estancado es síntoma de que la vieja vida, de que la vieja naturaleza está ganando la batalla dentro mío.
El estar estancado, si yo me siento estancado es porque la vieja naturaleza le está haciendo perder fuerzas a la nueva naturaleza. Está ganando y me retiene, pero Dios nos llamó para buenas obras. Él quiere cambiarnos y quiere transformarnos, porque Él quiere que nosotros podamos vivir nuevas obras. Él quiere que nosotros podamos vivir nuevos comienzos. Él quiere que nosotros podamos vivir en una nueva forma de hablar. Él quiere que nosotros comencemos a vivir en una nueva forma de relacionarnos. Y eso es el cambio y la transformación que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas cada día. Nosotros tenemos que confiar y creer en el Dios Todopoderoso. El punto 2 dice ahí: la transformación es impulsada, agregue, por la vida zoe. Así como suena, es una palabra griega. La transformación es impulsada por la vida zoe. Y vamos a leer la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En donde la palabra de Dios dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigue hablando la palabra de Dios de la condición nuestra cuando estábamos sin Dios. Sigue hablando la palabra de Dios de cómo nos encontrábamos atados y declarados por Dios como hijos de desobediencia. Pero damos gracias a Dios que la palabra de Dios dice: pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra vida en griego, lo que para nosotros en castellano es vida y lo utilizamos de distintas maneras, los griegos tenían 3 palabras para definir o para hablar acerca de la vida. Usted lo tiene ahí en sus bosquejos. Son 3 palabras. Una es bios. Esa palabra bios la encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 14, en donde la palabra de Dios dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En el original usted va a encontrar los placeres de la bios. Utilizaron bios para definir vida. Entonces, esta palabra se refiere a la vida física de uno y es donde la palabra biología proviene. Entonces, uno de los significados de la palabra vida en griego es bios. El otro es suje, que se encuentra en Mateo 16, 25, en donde dice: porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. La palabra griega aquí se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, se está refiriendo al que quiera salvar su mente, que quiera salvar sus emociones, el que quiera salvar su voluntad. Y es donde obtenemos la palabra psicología. Ahora, y acá donde nosotros queremos detenernos, porque cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos dio vida, y nos dio vida zoe, este tipo de vida. Queremos saber qué significa esa vida. Dice, en Juan capítulo 1, 4 encontramos la palabra zoe, en donde dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el original, en el griego encontraríamos: en él estaba la zoe, palabra griega que se refiere a la vida increada, se refiere a la vida eterna, se refiere a la vida divina, se refiere a la vida de Dios. Es la vida de Dios, poseída exclusivamente por Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido vida zoe. Hemos recibido la misma vida de Dios. Y esa es la vida de Dios que está en nosotros. Esa vida de Dios es la que nos da fuerza. Esa vida de Dios es la que nos da todo el poder que necesitamos para enfrentar dificultades, pruebas, para enfrentar toda clase de tentación. ¿Por qué podemos ser transformados?
podemos ser cambiados y transformados porque es la misma vida de Dios que va a operar el cambio y la transformación en tu vida. No va a ser con tus fuerzas, no va a ser con tus capacidades, no va a ser con tu inteligencia, va a ser la vida de Dios operando en nosotros. Y déjame decirte que en la palabra de Dios encontramos esta palabra, o la vida eterna, o la vida Zoé, desde el Génesis al Apocalipsis. Toda la Biblia está hablándonos de esta vida de Dios. Cuando vamos al origen y vamos al Edén y encontramos que estaba el árbol de la vida, de esta vida de Dios. Era el mismo árbol de la vida que producía vida de Dios. Y cuando Adán llegaba a ese lugar y comía el fruto, comía y tenía vida de Dios. Es la intención de Dios darnos su propia vida. Y Adán podía seguir creciendo en esa vida de Dios y podía experimentar la vida de Dios y podía compartir la vida de Dios con los demás. Luego vino la desobediencia. Pero Dios no olvidó sus intenciones, no dejó ese propósito de lado, porque cuando seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis volvemos a encontrar el árbol de la vida. Otra vez, el árbol de la vida en ese lugar, ofreciéndonos Dios su vida, la vida no creada, esa vida sobrenatural. Eso es lo que recibimos y por eso podemos ser transformados, por eso podemos confiar. Podemos confiar en que vamos a ser transformados, en que vamos a cambiar, en que vamos a vencer en aquellas áreas que tanto nos cuesta vencer. ¿Por qué vamos a vencer? Porque la misma vida de Dios nos va a dar la fuerza, el poder, la capacidad para poder vencer. Porque Dios está comprometido en este asunto. Y nosotros simplemente tenemos que manifestar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Esa vida de Dios es la vida que recibimos cuando creemos. Ahora, también sabemos que hay un enemigo que va a querer estorbar o que va a querer impedir los cambios y las transformaciones de Dios. Y ese enemigo va a venir a nuestras vidas, muchas veces viene a nuestras vidas con una herramienta. Utiliza muchas herramientas, pero utiliza una que nos frena. Utiliza el temor. Muchas veces viene y te pone temor. Y ese temor te paraliza. Ese temor te frena. Ese temor te empieza a poner dudas si Dios podrá ayudarme en esta situación. Te pone bien y te pone un temor de enfermedad. Y comenzás a dudar si Dios es tan poderoso para sanar. Viene y te pone un temor sobre tu economía y empezás a pensar si Dios tiene las bendiciones que necesito para poder salir adelante en la situación económica en la que estoy viviendo. Te pone temor acerca de tus hijos. Y comenzás a pensar si no le irá a pasar nada a mis hijos. Te pone temor sobre el trabajo y así. Y ese temor te encadena. Y ese temor te frena. Y ese temor impide que puedas seguir creciendo y seguir cambiando y seguir transformándote en las manos de Dios. Pero déjame decirte que para poder vencer el temor, tenemos que llenarnos de valor. Tenemos que llenarnos de valor. De esa forma vencemos el temor. Llenarnos de valor. Y déjame leerte una frase que encontré que dice que el valor, ¿cómo hacemos para tener valor? El valor no es nada más y nada menos que temor que ha orado. ¿Escuchaste bien? El valor es temor que ha orado. Si nosotros tenemos temor, doblemos nuestras rodillas, oremos a Dios. Y cuando oramos, recibiremos la vida esa, Zoé, sobrenatural, que nos ayudará a echar fuera todo temor desaparecerá, porque la vida sobrenatural de Dios a través de la oración se hará presente en nuestras vidas. La vida sobrenatural de Dios se hará presente en nuestras vidas. El valor es temor que ha orado, pero también depende de la idea que tenemos de Dios o de la idea que tenemos de Cristo. Si nosotros tenemos en nuestra mente una idea de un Dios pequeño y un Cristo pequeño, nuestros temores serán grandes. Pero si nosotros comenzamos a pensar en un Cristo grande, en un Dios infinito, en un Dios todopoderoso, entonces todos nuestros temores desaparecerán de nuestra mente y de nuestra vida.
Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios no nos va a dejar como estamos. Él está más interesado que nosotros en que podamos vencer al pecado y vencer cada tentación que se nos presente. Él está más interesado que nosotros. Él quiere ayudarnos. Y una de las maneras de poder vencer el pecado y una de las maneras de poder vencer las tentaciones es cuando cada día vamos en oración a Dios, nos arrodillamos ante Dios y miramos la cruz. Y cuando estamos ahí de rodillas y comenzamos a ver la cruz, lo vemos a Él ahí, todo ensangrentado. Lo vemos con todas las marcas de los latigazos. Lo vemos humillado, lo vemos que lo han escupido, lo vemos con la frente con la corona llena de espinas, lo vemos a Él ahí con sus manos clavadas y sus pies clavados. Y cuando la vemos ahí en oración, decimos: Señor, yo debía estar en ese lugar. Señor, yo tenía que estar ahí. Pero sin embargo, tú, por amor, ocupaste mi lugar. Por amor viniste y sufriste por mí. Entonces, cuando vemos eso en la cruz, entendemos el amor infinito que Dios nos tiene. Comenzamos a comprender que nos ama de manera infinita. Y nosotros no haremos más que poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, todas las demás cosas, todo pecado, toda tentación pasa a ser secundario. ¿Por qué? Porque el Dios que sufrió y que ocupó mi lugar está en primer lugar en mi corazón. Eso me hace vencer al pecado. Eso me hace poder vencer toda tentación. Yo quiero dejarte un versículo. Tenemos que entender que en nuestra vida solo se trata de Dios. Y siempre se trata de Él. Siempre, en todo momento, se trata de Dios. Ante toda circunstancia, ante toda dificultad, ante toda tentación, ante toda prueba, siempre se trata de Dios. Quiero dejarte un versículo para que puedas aprendértelo de memoria. La tarea es que lo aprendas de memoria durante el mes. Pero es un versículo que te va a ayudar en los momentos difíciles. Y se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 8, en donde dice: y ciertamente el apóstol Pablo dice esto, y el apóstol Pablo había entendido que Dios tenía que ser lo primero en su vida, y el apóstol Pablo había puesto a Dios en primer lugar en su corazón, y vivía en consecuencia. Entonces, porque lo había puesto en primer lugar en su corazón y vivía en consecuencia, llegó a decir esto. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar en nuestro corazón y todas las demás cosas las tenemos por basura, me estoy refiriendo a las tentaciones y al pecado, por sobre todas las cosas, a nuestra relación con el pecado. Lo tenemos por basura y Cristo está en nuestro primer lugar. Entonces ahí, por la vida zoe de Dios que nos da, seremos transformados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Cuando era chico, me encantaba siempre jugar con los bichitos y los animalitos, y había algo siempre muy particular en mi casa, que en una rejita que había en casa, había una enredadera que crecía muy abundantemente, y allí cada tanto surgían un montón de orugas. Y esas orugas, a mí me encantaba verlas, como ellas en algún momento de su proceso elaboraban un capullo y se terminaban quedando dentro de un capullo.
Tiempo después, ese capullo se quedaba muy durito y a mí me encantaba quedarme mirándolas cómo iban siendo transformadas y cambiadas. Pero lo más interesante me pasó cuando tenía unos 6, 7 años. Me acuerdo de estar bajo el sol mirando una de esas crisálidas, es decir, uno de esos capullos que estaban allí, cuando de repente uno de ellos se abrió y en vez de oruga salió una mariposa. Qué hermoso proceso de transformación la naturaleza nos muestra también en estos pequeños insectos. Pero más poderosa es la transformación que Dios hace en nuestra vida. Pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Cuando la Biblia habla de nueva vida en nosotros, está hablando de la vida Zoé. Decilo conmigo, Zoé. Que no es solamente la vida biológica, ni siquiera tu vida psicológica, sino que es una vida mucho más potente, una vida que realmente te transforma y te cambia de adentro hacia afuera, y es la vida espiritual, la vida misma de Dios actuando y operando en tu vida. Miren qué interesante, porque el libro de Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún no estando nosotros muertos en pecado, o sea, separados espiritualmente de Dios, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y el apóstol Pablo, para asegurarse que entendemos bien el mensaje, nos aclara y nos dice: porque por gracia, o sea, por la misericordia y el amor de Dios, ustedes son salvos. Es decir, que a través del rescate de Jesús, del sacrificio del Señor, y solo por ese sacrificio, nosotros al creer en Él y acercarnos a Cristo, podemos tener la nueva vida de Dios en nosotros. Es decir, la vida Zoé, la nueva naturaleza de Dios sobre nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, es que el propósito de Dios para todo cristiano, para todo seguidor de Jesús, es que vos seas transformado, que seas cambiado, que seas una persona que produce nuevos frutos en la vida, nuevas obras. Ahora es interesante que en el versículo que habíamos leído de Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, es decir, en la vida biológica. Seguíamos los impulsos de nuestro corazón, seguíamos los impulsos de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Seguíamos el impulso, como mucha gente que no tiene todavía la vida de Dios, seguía por los impulsos, por lo que siente, por lo que no siente, por las circunstancias, por la gente que le rodea. Y dice algo más todavía Pablo, dice: no solamente que en otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne, sino que también hacíamos la voluntad ¿de quién? De la carne. Es decir, de nuestros impulsos humanos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y luego dice: hacíamos también la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, de la vida sujé. ¿Y cuál es la vida sujé? Es nuestras emociones. Cuando venimos a Cristo, la vida espiritual comienza a trabajar tanto dentro nuestro que ya no nos movemos por emociones, ya no nos movemos por sentimientos, ya no nos movemos por las cosas que nosotros pensamos y queremos. A veces como cristianos hacemos de nuestra vida emocional algo religioso también. Recuerdo un coro que se cantaba hace muchos años que decía: Señor, no quiero tener una experiencia emocional, quiero tener un encuentro contigo. Y esa es la experiencia que los cristianos que buscamos al Señor tenemos cada día. Él nos dio una vida diferente, una vida espiritual, una vida Zoé. Y esa vida de Dios, la misma vida de Dios que trabaja en nosotros, nos va cambiando de adentro hacia afuera. Pero cuando digo que muchas veces hacemos de la experiencia emocional una experiencia religiosa, es que a veces ponemos en boca de Dios cosas que Dios no nos dice. Por ejemplo, cuando decimos: yo voy a tomar esta decisión o voy a hacer esto o aquello porque Dios lo puso en mi corazón. Voy a hacer esto o aquello porque Dios me lo dijo.
Y a veces pasa de que en realidad Dios no nos dijo nada. Solamente fue nuestro corazón, nuestros pensamientos. Miren, es interesante porque uno de los mandamientos de la Biblia es: no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces, cuando busques del Señor, Dios te va a guiar. Decí conmigo: Dios habla. Y cuando nos buscamos al Señor en oración y buscamos al Señor por medio de la palabra de Dios, Dios nos habla. Ahora, miren qué interesante que es que la vida espiritual, es decir, la transformación, que es el propósito de Dios para nuestra vida. No es posible ser cristiano sin ser transformado. No es posible decir que uno sigue a Dios si no está teniendo cambios permanentes. Pero es posible que muchas veces detengamos el proceso por no escuchar la voz de Dios. Muchas veces detenemos el proceso porque le damos rienda suelta a nuestras emociones y sentimientos, incluso a lo que los impulsos de nuestro cuerpo nos dictan. Y muchas veces pecamos por esa misma razón. Ahora, dice algo interesantísimo aquí, que toda esta actitud que antes teníamos cuando no estábamos en Cristo, nos llevaba a tener una naturaleza, o por naturaleza éramos hijos de desobediencia o hijos de ira. Es decir, provocábamos en el corazón del Señor un enojo tremendo, porque no es el propósito del Señor que vivamos guiados por nuestras emociones. El propósito del Señor siempre fue que fuéramos guiados por su Espíritu, por su propia vida. ¿Para qué? Para que vayamos de gloria en gloria, porque ir de gloria en gloria no es solamente de canto en canto y de don en don y de culto en culto, sino que ir de gloria en gloria es tener la vida de Dios transformándonos todos los días, cambiándonos todos los días. Es tener experiencias nuevas con Dios todos los días. Y ese es el propósito de Dios: ser cambiados, ser mejorados día a día por el poder de Dios. Ahora, quiero que anotes allí en el punto número 3, transformado, y el próximo domingo vamos a seguir trabajando más cosas, pero una sola quiero detenerme allí: transformando nuestras reacciones. Ponelo allí, por favor, en tu bosquejo. Dios quiere transformar nuestras reacciones. ¿Cómo es que la vida nueva, la vida Zoé, se manifiesta en nuestra vida? Cambiando nuestra conducta, cambiando nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias, cambiando nuestras formas de mirar la vida y de mirar a la gente como Dios la ve. Decís junto conmigo: Dios quiere que vea a los demás como Él los ve. Y qué difícil que es esta parte, ¿no? Qué difícil es ver a otras personas que tienen tantos defectos como nosotros, pero a veces nos vemos en espejo con la gente y decimos: yo, este no me gusta, el otro no me gusta, este me cae mal, el otro no me cae mal. Y cuando tenemos la naturaleza de Dios obrando en nosotros, comenzamos a ver a la gente y a las circunstancias como Él las ve, como Dios las ve. Ahora, Dios, decí conmigo: Dios quiere transformar mis reacciones. Dios es rico en misericordia, y por esa gracia, aun cuando Él se ha enojado muchas veces con nosotros, por su misericordia es que Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados, darnos a Jesucristo como nuestro rescate para ser librados de la perdición eterna, de la eterna separación de Dios, y nos dio una vida nueva, la propia vida de Dios viviendo en nosotros. Soy muy defectuoso, tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que todavía no puedo cambiar. Pero si, hermano querido, vos estás en Cristo, si vos estás arraigado en Cristo, si en este tiempo le estás dando al Señor el lugar para que Él te transforme, la transformación no va a parar. Porque déjame decirte una verdad muy importante de las Escrituras: cuando Dios comienza una obra en una persona, nadie la puede parar. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, cuando Él comienza la transformación, no tiene vuelta atrás. Aunque vos la frenes, aunque vos te resistas, pero cuando Dios hace una obra en tu vida, nadie lo va a frenar. ¡Aleluya! El que empezó la buena obra en tu vida no va a parar. No va a parar con vos. Él va a continuar.
El proceso de transformación del Señor es inevitable. Una vez que te metiste en el Señor, una vez que le dijiste, Señor, acá estoy, no doy más con mi vida, no doy más con mis pecados, no doy más, Señor, con mi vieja vida. Estaba muerto espiritualmente, pero ahora que te tengo, Señor, sé que voy a ser transformado día a día. Decí conmigo, por favor, Dios quiere transformarme. Esa es su voluntad. Míralo a tu hermano y decirle, no te resistas. Él te quiere transformar. Él te quiere cambiar. Y ese es el propósito de la nueva vida. Dios no te ha dado vida espiritual, no te ha dado vida de Dios, la vida propia de Dios, para que solamente cantes coritos. Dios te ha dado nueva vida para que cambies, para que seas transformado día a día y puedas ver la gloria de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tu economía, en todo lo que hagas, porque esa transformación es el propósito. Que seas transformado a la imagen de Jesús, que seas como Él. No lo seremos aquí mientras estemos viviendo, pero el día que estemos con Él, seremos glorificados, dice la palabra, y seremos como Él. Pero ese proceso comenzó hoy. El hermano Sergio decía, a veces sufrimos la transformación, claro, porque toda transformación a veces nos duele. Todo cambio muchas veces duele. Dejar cosas muy arraigadas en nuestra vida, arrancarlas de nosotros no siempre es fácil. Pero una verdad importante que quiero decirte de la palabra es que los cambios y las transformaciones que hace la nueva vida las hace el Señor. No la hace tus fuerzas, no lo hace tus decisiones, lo hace el Señor. Y cuando vos te entregás completamente a Él, cuando vos le decís, Señor, realmente necesito que seas vos, porque yo no puedo más, yo no doy más con esto. Y cuando vos te entregás cada día al Señor, y cuando obedeces su voz, aunque no lo entiendas, Él te transforma, Él te cambia, Él te impulsa. Ya no son los impulsos de tus emociones, ya no son los impulsos de tu carne, sino que ahora es el Espíritu Santo impulsándote de adentro hacia afuera para buenas cosas. Dice aquí la Escritura que fuimos hechos creación de Él, hechura suya para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Los cambios. Dios no te trajo al Señor y no te trajo a ser parte de su pueblo para dejarte como viniste. Él te trajo para transformarte, para cambiarte, para cambiar tu realidad, para hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Él quiere transformar tus reacciones. Y vamos a ver una de ellas. El domingo que viene vamos a ver otras, pero quiero que veamos una de ellas. Una de las que a veces nos puede mucho a nosotros como cristianos también, y es el enojo. Presten atención a esta reacción que viene de nuestra alma, que viene de nuestras emociones y que Dios también quiere transformar. El libro de Proverbios, vamos a empezar por Juan capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida, o sea, vida zoé en griego, y para que la tengan en abundancia. Es decir, que Dios quiere que disfrutes cada día de tu vida sin que tus emociones y tus sentimientos sean un problema. Y sin embargo, a veces las reacciones que tenemos cuando nos enojamos y nos ponemos mal y la ira pueden hacernos perder de vista la vida abundante que Jesús nos da, la armonía, la paz, el gozo, la libertad del espíritu que Él nos ha dado. Pero el diablo muchas veces utiliza nuestras emociones para poder lastimarnos y sacarnos de carrera. Pero quiero que veamos lo que dice Proverbios 14, versículo 17, y vamos a empezar por una de estas reacciones. Dice lo siguiente, es que el que fácilmente se enoja hará, ¿qué hará? Locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, perderá el control, tomará malas decisiones, hará las cosas mal. Y luego dice el versículo, y el hombre perverso será aborrecido. Ahora me llamó mucho la atención este versículo, porque Dios equipara y pone en el mismo nivel de gravedad al que se enoja fácilmente con el que es perverso. Digamos que un hombre perverso
es una persona que decide por el mal, que decide hacer el mal y lo decide voluntariamente. Y decide hacer el mal a costa de sufra quien sufra. También en un término de la psicología moderna podríamos llamarle también un psicópata. Personas que hacen daño voluntariamente sin sentir ningún remordimiento por eso. Ahora, la Biblia aquí equipara y pone en el mismo nivel al que se enoja fácilmente con un hombre perverso. ¿Y saben por qué lo equipara? Porque dice lo siguiente: será aborrecido. ¿Qué significa eso? Que nadie quiere estar con alguien así. ¿Te gusta estar con personas que viven enojándose todo el tiempo? ¿O que se ponen malas y agresivas todo el tiempo? Por supuesto que no. Uno puede aguantar 1, 2, 3, pero llega un momento que uno se cansa. Por eso dice aquí la Biblia que el que se enoja fácilmente será también aborrecido. Ahora, vamos a ver en esta mañana, y quiero terminar y cerrar esto, para que veamos que Dios quiere tratar con nuestro carácter y transformarnos también en nuestras formas de reaccionar. Dios quiere santificar nuestro corazón para que podamos ser felices y para que podamos disfrutar de nuestra vida abundante, que es la que Jesús nos dio, que es la vida de Dios. Decí conmigo: necesito dejar que el Espíritu Santo controle mis emociones. Tener la vida de Dios, tener la transformación, es dejarle a Dios que Él tome el mando, que Él tome el control. Ahora, mira qué interesante, porque cuando uno se mueve con enojo, generalmente produce dos reacciones en las personas que tiene enfrente. La primera reacción es obedecer con resentimiento. Es decir, esas personas que cuando ven a alguien que se enoja se callan la boca, no dicen nada, pero por dentro se llenaron, ¿no?, de resentimiento, de bronca. La otra reacción que uno produce con la ira y con el enojo es que va a haber quienes no se callan, que redoblan la apuesta, ¿no?, y que se ponen más iracundos y más enojados que vos. Cualquiera de las dos terminan trayendo un grave problema para nuestras relaciones personales. Ahora, cuando nosotros nos enojamos y cuando gritamos, nos estamos dando señal de que agotamos todos los recursos para resolver un problema. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta, no nos es difícil gritar de tanto en tanto? A mí, yo soy uno. Se nos sale. Decirle a tu hermano, por favor, que tenés algo de decirle: gritar no te ayuda de nada. Porque estás dando una señal de que perdiste el control. Que ya no tenés de qué hablar, que ya no podés defender tu postura, tu idea o tus pensamientos. Entonces, cuando gritamos, se levanta a veces la reacción del otro. ¿Y saben cuando uno grita? Cuando ya no puede controlar la situación y quiere de alguna manera callar la reacción del otro. Decí conmigo: entonces no me conviene gritar. Ahora, también es verdad que cuando alguien te provoca para que entres en una pelea o en un enojo, te está metiendo en su juego, te está metiendo en su propia pelea. Pero cuando vos tenés la vida de Dios, mi hermano, no permitas que nadie te meta en su juego, que no te metan en tus batallas, en sus problemas. Vos tenés que pelear tu propia batalla y tu propia pelea. Así que decir: me querés provocar, me querés meter en una pelea, pero yo estoy peleando las mías, las propias. No me meto en la pelea de nadie, ni me meto en el juego de nadie. Porque la vida de Dios nos ayuda justamente a no hacer locuras. Nos ayuda a tomar decisiones correctas en el Señor. Decí conmigo: cada vez que tenga que decidir por algo, le tengo que consultar a Él, no a tu corazón, porque el corazón es engañoso. Ahora, a veces algunos me dicen: pero pastor, yo tengo problemas con la ira, tengo problemas con el enojo, me enojo fácilmente.
Y la verdad que explotar a mí me hace bien, explotar a mí me libera. Explotar es sacar todo afuera, pero la realidad es que cuanto más explotás, más te sobrecargás, más te recargás e incluso te habituás, haces de la ira un hábito, te habituás siempre a reaccionar con ira. ¿Me estás entendiendo? Cuando te acostumbras a explotar cada vez que tengas una situación que no puedas producir un cambio, que no puedas resolver, te vas a acostumbrar a reaccionar siempre de esa manera. Por eso le podemos hacer una pregunta, por ejemplo, a los hinchas de fútbol, ¿no? Que gritan, ¿no? Y que gritan y que patalean, y uno diría, ya se están liberando, y todo lo contrario, cuanto más gritan, más eufóricos se ponen. Y al próximo partido, peor van a estar. Por otro lado, tenemos aquellas personas que guardan el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Es la ira guardada. Cuando vos guardás enojo, cuando guardás ira, no hablás, no expresás, no decís, se convierte en resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? La ira guardada. Y cuando alguien tiene ira guardada, tal vez no grita, pero actúa o reacciona con agresión, con palabras agresivas, con palabras hirientes o incluso con ironías. Y muchas veces esto por miedo a poner límite a los demás. Decí junto conmigo, por favor, cuando esté enojado, tengo que aprender a poner límites. Hay momentos que hay personas que por ahí le puedas decir, la verdad que me parece que tenés razón, pero lo hablamos en otro momento. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que la respuesta blanda calma la ira, el enojo. Hay momentos en que podemos no meternos en el juego del que nos provoca, sino todo lo contrario, sino poder expresar el enojo con palabras, no con gritos. Expresar en algún momento. Hay momentos que uno puede decirle a una persona, la verdad que lo que me dijiste me lastimó. Lo que hiciste me hizo daño. Poder expresarlo, poder decirlo, para no guardar resentimiento. Ahora, ¿cuándo el enojo, la reacción del enojo puede ser dañina? Porque en realidad todos nos enojamos en algún momento, ¿sí o no? ¿Cuántos de tanto en tanto se enojan? Claro, todos nos enojamos. Es natural que nos enojemos. Ahora, ¿cuándo el enojo puede ser dañino? Cuando la vida nueva también que tenemos en Cristo puede verse perjudicada. Cuando la ira y el enojo se transforma en algo frecuente. Reacciono siempre de la misma manera. Cuando el enojo dura mucho o es muy, pero muy intenso. Es tan intenso que no lo puedo frenar. Que no lo puedo parar. Decí junto conmigo, el cuerpo, decilo fuerte, el cuerpo es la casa de las emociones. Cuando vos guardás en tu corazón resentimientos, enojos, tensiones, iras, ¿sabés lo que sucede con tu cuerpo? Tu cuerpo se enferma. Tu cuerpo se enferma. Y para estar sanos necesitamos dejar que Dios, la vida de Dios, nos sane por dentro, nos libere. Empezar a decirle, Señor, yo necesito que me ayudes a controlar mi corazón. Miren, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, golpeo mi cuerpo para que mi cuerpo haga lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. En otras versiones dice, lo aporreo al cuerpo para que haga lo que tiene que hacer y no lo que quiere. Ahora, ¿qué quiere decir? Que mañana tenemos que agarrar una varita y empezar a pegarnos latigazos, ¿no? Cuando nos enojamos, no. Sino simplemente acudir al Señor. Acudir a la palabra de Dios, acudir a los principios del Señor. Yo cuando me enojo mucho me acuerdo de este versículo. El que se enoja fácilmente hará locuras. Y ahí bajo. Porque la palabra de Dios me libera. Ahora, fíjate qué interesante porque muchos me preguntarán, ¿qué hago cuando estoy así? Bueno, la primera cosa que te puedo decir es que necesitamos alimentar nuestra vida Zoe. Es decir, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo podemos hacer? En primer lugar, leyendo la palabra de Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios cada día, estás alimentando la parte más profunda de tu ser y le estás dando fuerza espiritual.
Hay creyentes que dicen, Dios a mí nunca me habla. Le habla a todos, pero a mí no me habla. Dios conmigo no tiene ningún trato, conmigo Dios no hace nada, a mí no me revela nada. Pero cuando vas a agarrar la Biblia que tenés en la mesa de luz, está toda llena de polvo y llena de telarañas porque no la abrís nunca. Decirle a tu hermano, por favor, ¿querés que Dios te hable? Lee más la palabra. Es impresionante cuando vos lees un versículo de la Biblia cada día o un capítulo entero de la palabra y te pones a meditar en ella. La palabra de Dios se transforma, en vez de un papel escrito, se transforma en una palabra viviente. Y la palabra de Dios comienza a alimentar tu espíritu. La vida Zoe, la vida espiritual se hace más fuerte y Dios se revela a tu vida. Y esa revelación trae luz y esa luz trae cambios. Nuevas maneras de mirar las cosas. ¿Cuántas veces estuviste así a punto de cometer una locura en tu vida y de repente dijiste, no, voy a leer la palabra, y cuando lees la palabra, Dios te habla y tu espíritu se aquieta porque la palabra es vida? Por otro lado, la oración. Tomar cada día tiempos de hablar con Dios. Porque necesitamos alimentar nuestra vida Zoe, necesitamos alimentar nuestra vida espiritual para que justamente seamos transformados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la oración nos acerca cada día al poder de Dios. La oración nos ayuda justamente a ser transformados en aquellas cosas que nos cuesta. Estás enojado, estás mal, estás irritado, estás pasando malos momentos. Hacé oración. Pero oración de verdad, Porque cuando vos orás a Dios, todo se transforma. Dios escucha la oración de los justos y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. ¿Qué hago entonces cuando me enojo? Bueno, gasta tu enojo con actividad física. Salí afuera, salí a caminar, corré, hacer un deporte. Pero pastor, yo hago eso, yo salgo afuera, pero pego una buena patada a la puerta, le pego un portazo bien fuerte y salgo. No, tranquilo, salí. Y cuando salís, ahí patea las piedritas, todo lo que quieras, pero decirle, Señor, acá estoy. Necesito que vos me transformes. Te entrego toda esta bronca que tengo, te entrego todo esto que hay adentro de mí. Mi casa es la casa de las emociones, así que no quiero que todo esto quede adentro, porque me va a enfermar. Quiero que me sanes. Y qué importante es que nosotros podamos expresar con palabras nuestros enojos, que podamos saber esperar en el momento justo para poder hablar. Nunca te alejes de un conflicto sin poder hablar antes. Nunca escapes a los conflictos. Deja que la vida que hay en vos te dé palabra. El Espíritu Santo siempre te recordará lo que tenés que decir. El Espíritu Santo siempre te dará la palabra oportuna para poder vencer. Entonces, ¿qué te parece si en esta mañana le decimos al Señor, Señor, yo te pido que la vida que hay en mí, que es de Cristo, transforme mis reacciones también? Ponete en pie un momento y allí donde estás, pongas tu mano en tu pecho y le digas al Señor, Señor, gracias porque estoy en el proceso de la transformación. Todavía estoy luchando tal vez con mis emociones, todavía lucho tal vez con mis reacciones, pero sé que vos no me vas a dejar solo. Señor, tu palabra me garantiza de que vos empezaste la buena obra en mí y no vas a parar. Señor, es inevitable que esta transformación que empezaste en mí se quede truncada, porque aunque a veces me resisto, aunque a veces me caigo, aunque a veces dejo de cultivar mi vida espiritual, Señor, vos seguís trabajando en mi vida. Pone tu mano en tu pecho y decirle sinceramente al Señor, Señor, trata con mi vida. Sé, Señor, que tal vez mi vida o mis reacciones puedan ser más difíciles que las de otros, pero sé que para vos no hay nada imposible. Sé que para vos, Señor, no hay nada imposible. Y hoy no solamente tengo la vida física y la vida almática, sino también tengo ahora la vida de Dios. Ese poder sobrenatural que vive dentro de mí y que me cambia cada día.
En esta misma mañana estoy escuchando tu palabra y me voy dando cuenta cómo tu espíritu me está hablando y cómo tu espíritu me está tocando, y tu espíritu trae a mi memoria cosas que tengo que dejar, cosas que tengo que comenzar a dejar en tus manos para que seas vos que me cambies. Señor, porque no es con mi fuerza, es con la tuya. Decile al Señor, no es con mi fuerza, Señor, porque con mis fuerzas no puedo, sino con tus fuerzas. Cámbiame, Señor. Transforma mi mente. Transforma, Señor, mi corazón. Transforma todo mi ser, para que mi conducta y mis reacciones estén en tus manos. Perdóname, Señor, porque muchas veces he descuidado, Señor, mi andar contigo. Tal vez he descuidado mi tiempo devocional diario, de estar con vos, de hablar con vos, de escuchar tu voz, de leer tu palabra, Señor. Pero dame la fuerza para volver a hacerlo. Dame la fuerza para retomar mi camino. Dame la fuerza, Señor, para hacer las cosas bien. Para que no quiero, Señor, llegar al punto de ser aborrecido por otros. Quiero hallar gracia a los ojos de otros también. Quiero hacer gracia, Señor, ante tus ojos y también adentro de mi familia. Señor, de la gente que me conoce. Pueda ser yo una bendición también para otros. Ayúdame, Dios, a vivir tu vida. Vos me libraste de una vida donde estaba en delitos y en pecados, y me diste vida juntamente con Cristo. Y hoy quiero seguir caminando con Cristo. Pone tu mano en tu corazón y decirle: Señor, yo renuncio a todas las ataduras en mis emociones, a todas las ataduras que me frenan espiritualmente y no me dejan avanzar. Dejo atrás todo esto para entregarme completamente a ti. Señor, y si en esta mañana hay alguien que necesita entregar su vida a Jesús, le puedes decir al Señor: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por vivir lejos de ti. Y hoy me entrego completamente en tus brazos. Cambia mi vida. Cambia, Señor, mis reacciones. Cambia, Señor, mi forma de ser. Porque sé que con tu poder es posible. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Recibo tu fuerza, recibo tu poder y recibo la vida Zoe, la vida sobrenatural de Dios que me transforma día a día. Decí conmigo: declaro por la fe que voy a ir de gloria en gloria. Decilo fuerte: declaro por la fe que iré de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.